En este video les quiero mostrar los elementos que se necesitan para trazar la figura de la cual vamos a hablar. Para eso vamos a comenzar trazando una recta, en este caso, que sea paralela al eje de las X. Aquí tenemos la recta. Ahora vamos a trazar una recta que sea perpendicular a esa línea que acabamos de trazar. Esa recta se llama directriz de la figura que vamos a lograr. Vamos a trazar también un punto sobre el eje horizontal, este punto que vamos a llamarle foco. Entonces, vamos a ver cuál es la figura que se forma conociendo las coordenadas del foco y esa recta llamada directriz. Ahí tenemos esta figura. Vamos a ir checando algunas características. Si nos fijamos, vamos a localizar un punto donde esta figura corta al eje que contiene el foco y que es perpendicular a la directriz. A este punto le vamos a llamar vértice. Aquí estamos mostrando cuál es la distancia que hay desde el vértice hasta la directriz. En esta figura, la distancia es 1.3. Aquí tenemos la distancia que hay del vértice hasta el foco. Observamos que tienen la misma distancia. Es decir, ese punto que llamamos vértice tiene la misma distancia a la directriz que al punto que llamamos foco. Vamos a localizar ahora un punto sobre esta figura. Estamos llamándole punto P. Vemos este punto. Lo podemos ir recorriendo a lo largo de la figura y en cualquier situación siempre pertenece a la figura. Y aquí estamos mostrando. Aquí nos dice que la distancia del punto a la directriz es de 3.6 unidades. Y aquí tenemos que la distancia del punto al foco también es de 3.6 unidades. La distancia que tiene el punto a la directriz es la misma distancia del mismo punto hasta el foco. ¿Qué pasa si movemos este punto? Vamos moviendo el punto y vamos observando que la distancia del punto a la directriz siempre va siendo la misma distancia hasta el foco. Vamos a localizar aquí la distancia que hay de la directriz al foco es la misma. Vamos a hacer que coincida el punto con el vértice y observamos que la distancia que hay de este punto, en este caso, coincidiendo con el vértice, la distancia es 1.3 y la distancia al foco también es 1.3. Vámonos hacia abajo. Aquí. La distancia a la directriz es de 5 unidades. La distancia del punto al foco es también de 5 unidades. Y podemos continuar. Y en cualquier punto situado sobre la figura, la distancia al foco es siempre la misma distancia a la directriz. Pues el nombre que recibe esa figura, que tiene la característica de que todos sus puntos tienen la misma distancia a la directriz que al foco, se le denomina parábola. Aquí tenemos a la parábola, que como vemos según sus ramas, abre hacia la derecha. El primer elemento es la recta horizontal. A esa recta se le llama eje focal. Ahora tenemos a la recta perpendicular al eje focal. A esta recta se le llama directriz. También tenemos el foco, que se encuentra dentro de la parábola. También tenemos el vértice, que es el punto donde la parábola corta al eje focal. A la distancia que hay desde la directriz hacia el vértice, lo representamos con la letra P, donde P es justamente lo que comentamos, es la distancia de la directriz al vértice. Esa misma distancia P es la que hay del vértice al foco. Así también comentamos que la distancia que hay entre dos puntos opuestos de la parábola
y que pasan por el foco se le llama lado recto. Estos son pues los elementos que conforman a una parábola. En ese caso, un caso particular, es una parábola que tiene su eje focal horizontalmente y que abre hacia la derecha.